Mi inicio del trabajo con los colegas de Bielefeld data como por el 2007, cuando ellos tenían un trabajo, habían respondido a una convocatoria en Bielefeld con un trabajo muy interesante, un tema que se llamaba Plurimus Unem, como pregunta, ¿no? La diversidad nos une. Y habían venido a Guadalajara en busca de investigadores pares que pudieran eh, colaborar y que pudieran ser interlocutores con ellos. Y de esta manera encontré, me encontré con Sebastian Thiers y con Olaf Kaltmayer. Y bueno, fue una gran sorpresa, no nos conocíamos, pero fue una gran sorpresa encontrarnos, yo digo, almas gemelas, porque, bueno, primero Sebastián estaba trabajando cuestiones de medios de comunicación, eso era en ese momento su principal interés. Y por otro lado, Olaf acababa de terminar un trabajo en Ecuador donde con una comunidad estaba construyendo una historia de su movimiento social. Entonces, y yo de este lado soy comunicóloga de formación y lo que estaba trabajando desde entonces era con una comunidad indígena, también construyendo una historia de su propia mirada, desde las fotos que tomaban ellos mismos. Entonces estábamos enfrentados al mismo tipo de problemas, al mismo tipo de cuestionamientos. Uno era metodológico. ¿Cómo se hace eso de trabajar con los otros y no ir a investigar a los otros? Ese era un tema que nos preocupaba muchísimo a ellos y a mí desde antes de habernos conocido, y era el momento bueno, de profundizar en este tema. Otro tema era la interdisciplinariedad, porque mientras éramos comunicólogos estábamos haciendo historia, mientras eran historiadores estábamos haciendo narración, fotografía, videos. Entonces nos parecía que era otro punto de interés importante, ¿no? Y bueno, esa fue el primer punto de contacto. Y pues me invitaron a participar en esta investigación que tenían ellos en Bielefeld, en el CIF. Entonces, para el 2007, ya no también igual, 2007, 2008, estuve en Bielefeld como investigadora huésped y trabajando en estos temas, ¿no? Y bueno, algo interesante es la forma en que me invitaron y me dijeron, bueno, estamos con este proyecto, creo que podemos todos enriquecer muchísimo nuestro trabajo si entramos en contacto. Entonces te invitamos a que vengas a Bielefeld a platicarnos de lo que hacen ustedes en la práctica en México en este tema de la diversidad nos une, pregunta. No nos interesa que vengas a contarnos cómo las teorías europeas se leen y se ponen en práctica en América Latina o en México en tu caso, sino qué están ustedes pensando con otras voces. Eso me pareció en ese momento, era la primera vez que escuchaba yo que alguien se interesara por esas otras voces, ¿no? Y ahora me interesa saber tu experiencia general en Bielefeld, si es que podrías decir, hay un antes y un después de Bielefeld. ¿Cuál fue tu experiencia con las personas que interactuaste estando acá en Bielefeld? Estaban, mira, Cornelia Gebeler, estaba Ujú. allí, estaba Ivonne Riaño, que era una profesora colombiana, pero eh, era profesora en Suiza. Estaba, además de Sebastian Thiers y Olaf, Willy Rauschart, también lo conocí en ese momento. Eh,
estaba como estudiante Adrián Tovar, y él, estudiante mexicano haciendo el doctorado allá, con Heinrich Schaffer. Y entonces juntos también estuvimos discutiendo cuestiones de cultura, religión, prácticas no ortodoxas de la religión. Había así, mestizaje, hibridación, cuál era el término que tendríamos que escoger para trabajar esos temas. Entonces eso fue también muy rico. Bueno, con Joseph Raab, él estaba también muy activo en este momento. Yo creo que estamos hablando del 2008. Estaba Astrid Haas, Daniela Optitz, Christian Busch estuvo con nosotros y también continuó la investigación histórica que nosotros nos proponíamos. De ahí salió, preguntabas, el antes o después de Bielefeld. Creo que ahí definimos varios de nosotros que el tema que habría que continuar en este tema grande que era la diversidad, era el tema metodológico. Cómo estudiar con los otros implicaba cuáles iban a ser las técnicas, qué iba a estar detrás, la perspectiva que iba a estar detrás de esto. Y, y nos juntamos para el 2009, ya teníamos una red de personas interesadas en el amplio tema de los métodos horizontales. Les habíamos ya puesto para entonces metodologías horizontales, de los cuales también Christian Busches participaba como historiador. Un poco la pregunta era, desde la historia, era cómo hablar con los muertos que no aparecen en los libros de historia o no en las historias oficiales. ¿Qué se hace con los archivos? ¿Qué tipo de archivos se busca? ¿Cómo se limpian los archivos para buscar esas otras voces? Desde esos muertos hasta el día de hoy, los pueblos indígenas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos con ellos, que ellos participen para construir su voz frente a la política, frente a la educación, a las políticas públicas, a su participación, a su historia, a cómo quieren ellos ser vistos en el espacio público? También el tema de las mujeres migrantes en Suiza, quiénes son, qué saben hacer. Eran mujeres con las que trabajaba Yvonne, que eran altamente calificadas y que eran poco conocidas en el ambiente de las mujeres migrantes, ¿no? Poco conocidos para los suizos. También Stefan Gramlich, Lourdes, Sofía Mendoza. Ella estaba también trabajando como estudiante, era otra estudiante mexicana que estaba allá trabajando con Olaf, cuestiones de agua. Esos eran quienes estaban trabajando en Bielefeld y que de alguna forma fuimos conformando después con más profesores latinoamericanos y mexicanos esta red de metodologías horizontales. ¿Y por qué crees que sea importante en este año, 2018, los estudios de área? Bueno, los estudios de área no necesariamente han sido un éxito en todas partes del mundo ni en todas las épocas. Por el contrario, reducen o han tratado de reducir a una región específica. Y yo creo que en Bielefeld lo que se ha hecho ha sido muy importante. Es abrir esa limitación que tenían los estudios de área para hacerlo interamericano. Normalmente no vemos Estados Unidos como un área, ¿no? Y en este lugar tampoco. En Bielefeld ahora es una parte de una región muy compleja y en relación continua, en interrelación continua. Entonces, a mí me parece que eso ha sido uno de los éxitos de Bielefeld, es crear un área
que abarque desde Canadá hasta la última punta en Argentina y Chile, ¿no? Y el Caribe. Sí. Otra cosa que me parece importante de rescatar de los estudios y de área es que permiten la interdisciplinariedad. Ese es otro aprendizaje en Bielefeld, ha sido trabajar con profesores, con investigadores de muchas disciplinas para construir una mirada lo más amplia posible del fenómeno de la interrelación entre todos los países o toda la región interamericana, ¿no? Entonces, eso me parece que hoy es un logro y que esa es la tendencia por ahí en todos lados, ¿no? Es ir conociendo cómo nos relacionamos entre las áreas, los que antes despectivamente se llamaba el tercer mundo, y hoy estamos en un nivel de horizontalidad con los estudios que nos incorporan, digamos, con los países del norte, ¿no? ¿Y por qué es importante que también participen Europa o por qué desde Europa la mirada? También creo que ha sido una ganancia para los estudios interamericanos que desde fuera eh, tengamos esa visión de los investigadores que de alguna forma también son del sur, porque hablar del sur no quiere decir haber nacido en el sur, sino tener una perspectiva postcolonial, una perspectiva crítica frente a la situación que nos incumbe, ¿no? Entonces, alemanes del sur, o más bien alemanes que investigan con esta mirada crítica y solidaria, me parece que ha sido muy enriquecedor desde siempre, no desde este grupo nuestro, ¿no? Sino desde los años 60 y 70 llegaron de Alemania, llegaron de Francia investigadores que tuvieron mucha relevancia en las propuestas, en las nuevas propuestas de los años 70 en América Latina, ¿no? La meta es que esa horizontalidad sea también entre las disciplinas. Y ahora últimamente he escuchado a las escuelas de medicina que dicen que el problema de la salud ya no es un problema de los médicos, es un problema también de las ciencias sociales y es de los biólogos, y igual es de la economía y es de la agricultura. Entonces esto se vuelve una necesidad, el problema de la salud se vuelve una necesidad de trabajar en horizontalidad entre todas las disciplinas. Entonces, bueno, una cosa es, hay que pensar cuáles tendrían que ser los puntos que detonen la horizontalidad entre las diferentes disciplinas, porque ya hemos buscado que es interdisciplina, que sí multidisciplina, cómo superar esto, y sobre todo lo que estamos hablando es cómo superar el conflicto y el poder entre unas y otras. Entonces, partir de los problemas de poder, ¿no? Y si uno elige un problema que debe ser, creo que casi cualquier problema social tendría que involucrar a muchas disciplinas, pues tendríamos que superar eso, ¿no? Tendríamos que pensar también, a mí me gusta decir imponer el mismo derecho de todos a hablar. Entonces, cada una de las disciplinas tendría que tener el mismo derecho y equidad discursiva desde su disciplina para resolver el problema que hemos elegido, que nos aqueja, ¿no? Otra cosa que también tenemos que aprender es a escribir, porque no tenemos un género
interdisciplinario, ¿no? Sí, ¿Cómo se exacto. escribe? Hay revistas de una, revistas de otra disciplina, artículos de uno, artículos de otro, pero ¿cómo se escribe un género interdisciplinario? ¿Cómo ponen la mano, la pluma entre 4, 5, 6 investigadores? Eso lo estamos aprendiendo, ¿no? Tenemos que también pensar que no nada más es investigar, sino también es escribir esos resultados, ¿no? También puede ser que buscar otras formas de exponer la producción de conocimientos, que la producción interdisciplinaria tiene que ser una producción en vías o con vistas a solucionar problemas. Ya no es nada más vamos a investigar en el sentido de a ver qué encontramos, sino es a ver qué resolvemos. Entonces también buscar cuáles son las formas de promover esos resultados, ese nuevo conocimiento que está construido entre muchas manos y muchas disciplinas y muchos ojos y muchas mentes. Entonces es una tarea ir construyendo la interdisciplina. Es que en la Universidad de Bielefeld se está logrando este balance entre las disciplinas. Yo te podría hablar más de programas que han salido paralelos a los estudios interamericanos, ¿no? Como por ejemplo CALAS, que Sí, es esa propuesta que también surge de Bielefeld, que de una respuesta que hace Bielefeld a, a- a una convocatoria alemana para el estudio de América Latina de una forma diferente. Y creo que ahí estamos haciendo un esfuerzo enorme por ser interdisciplinarios, precisamente buscar esos problemas que son fundamentales, o más bien que lo fundamental es responder y dar resultados a esos problemas y ver cómo entre distintas disciplinas lo podemos lograr, ¿no? Y yo creo que sí se está logrando, creo que tenemos investigadores en 8 universidades, 4 alemanas y 4 latinoamericanas que están trabajando. El tema es crisis en América Latina. Los 4 subtemas que son crisis identitarias, crisis en desigualdad social, violencia y ecología. Por ejemplo, ecología, que me parece así de golpe, pero todas tienen posibilidades de ser interdisciplinarias y no solo interdisciplinarias en las disciplinas de las ciencias sociales, sino interdisciplinas también con las ciencias duras, ¿no? Uno de los temas de investigación que nos proponemos abordar es la crisis alimentaria. Esa necesita respuestas inmediatas en América Latina y en todo el mundo. Pero ¿quién puede responder a eso de una forma unidireccional? Me parece que no habría quien, así como los médicos piden a las ciencias sociales el apoyo para entender qué vamos a hacer con el problema de la salud, también está la necesidad de nosotros de voltear a ver a los biólogos que están investigando, por ejemplo, los venenos, ¿no? Los fumigantes que están contaminando la miel, toda la polinización, es decir, todo lo que comemos. Y al mismo tiempo necesitamos trabajar con los abogados, que cómo prohibir ciertos químicos para la salud humana, ¿no? Para que defender la salud humana. Y bueno, creo que el aire, la contaminación también tiene que entrar en esta gran discusión y en esta gran respuesta, ¿no? Ahora después, ¿cómo vamos a eh, impactar? Tendrá que ser a través de políticas públicas. Y bueno, y ahí están también los politólogos, ¿no? Y están los comunicólogos, formas de comunicación políticas con la población.
En compacto. Bueno, creo que lo más importante para mí sí ha sido aprender a trabajar en horizontalidad con los científicos sociales, con los científicos de otras ciencias y disciplinas y también con otras voces. Aprender a trabajar en horizontalidad con las voces indígenas, con los jóvenes, con las clases sociales, me parece que ha sido lo más importante. No nada más para hacer una investigación de mejor calidad y poder producir nuevos conocimientos, también porque creo que la horizontalidad cambia las relaciones entre los seres humanos en el espacio público. Para mí eso sería lo más importante.